Para quienes tengan en mente esta idea de The Economist, del Washington Post, del llamado círculo rojo de la comentocracia mexicana, sobre todo la comentocracia no liberal como el Reforma, el Universal, los Krause, los Ciro Gómez Leiva, Latinos, todo el mundo sabemos estos nombres, para quienes crean la narrativa que están vendiendo estas personas de que López Obrador es profundamente autoritario, ¿no? Que no se puede dialogar, que es un autócrata, que es un estadista duro, que quiere concentrar todo el poder en una sola persona, que nos va a llevar a una dictadura material como la de Venezuela, que, por cierto, en ningún sentido estricto académico, Venezuela es una dictadura, ¿no? Pero como Cuba, como la China de Mao, como Stalin, ¿no? Y todo digamos, estos talking points que tienen un origen histórico y material en la Guerra Fría. Para quienes crean esa cuestión, les voy a compartir un par de pedacitos de información para que vean lo freudiano de estos argumentos. Lo que están diciendo que tiene López Obrador son lo que ellos mismos creen y lo que ellos mismos promueven. Vamos a empezar con el pintoresco, por decirlo de alguna forma, expresidente Vicente Fox, quien se pronunció a favor de nada más y nada menos de Gustavo Díaz Ordaz. Probablemente en los últimos 80 años del país, el presidente más autoritario, responsable directo de la masacre, por lo menos una de las masacres, yo creo que sí es la masacre más sangrienta y más recordada, más dolorosa, por lo menos en los últimos 100 años de la historia de nuestro país. Vicente Fox dice que pues no estamos tan mal, mano. Por lo menos teníamos orden y progreso. El lema, por cierto, de otro autoritario, de un dictador material, real. Ese sí, para que veas, en cualquier definición académica, real, material, histórica, era un dictador, Porfirio Díaz. Se sostuvo él mismo como una autocracia durante 30 años. Vicente Fox Quesada le parece razonable citarlo. Dice Vicente Fox, por cierto, este es un artículo de 24 horas, es este artículo. Dice, el presidente Vicente Fox salió a la defensa del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en el periodo del 64 al 70, recordado por la matanza de estudiantes, asegurando que hubo orden, progreso y crecimiento, cosa contraria del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pues había orden y progreso, dice. Este gobierno ni una ni la otra, es un gobierno fallido, vacío y sin nada de contenido, a diferencia del profundo contenido y el bagaje histórico y material del cual se caracteriza, ¿no? Vicente Fox Quesada. Esta gente habla como si no hubiera historia, cabrón. Habla como si los términos, las palabras, no tuvieran sentido. Hablan un mundo completamente alterno. Por lo menos había orden y progreso. Orden o autoritarismo, orden o represión, orden o matanzas, o subordinación, o castigo a los derechos humanos de las personas. Mi hermano, lo de Tlatelolco fue quizá lo más emblemático del gobierno de Díaz Ordaz, pero no fue lo único. Hubo represiones, matanzas en normalistas de todo el país. Los estudiantes eran vistos desde el Estado como unos criminales. Era un terrorismo de Estado. Hablando de definiciones concretas y materiales académicas, si el Estado hace acciones de violencia en contra de su población con fines políticos, se llama terrorismo de Estado. Esto es lo que hacía el gobierno de Díaz Ordaz, como si fueran, firmar una orden de matanza, de captura, de represión, era como firmar una servilleta, un papel, un cheque. Echeverría también fue lo mismo, fue la continuación, la famosa guerra sucia, la intimidación, el espionaje, el uso de los recursos políticos, materiales, militares del Estado en contra de su propia población. Pero Vicente Fox añora esa situación, extraña mucho. Por lo menos había orden y progreso, dice. Esta es una cara de la derecha mexicana. Esto es lo que verdaderamente creen. Esta es la forma en que piensan gobernar, en que ya lo hicieron. Tanto Vicente Fox, que tenía esta idea ilusoria, fantástica, fantasiosa, de sacar al ejército a las calles, Vicente Fox lo hizo. Creó al FBI mexicano, que era la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que tuvo que ser desmantelada por los
terribles problemas de corrupción, de violaciones de derechos humanos y la presión social que hizo una exigencia generalizada para desmantelar a esta agencia que no sirvió para otra cosa que reprimir a la propia gente. Vicente Fox lo hizo. Vicente Fox elevó al cargo de las principales direcciones de las agencias policíacas mexicanas a Genaro García Luna, criminal, ligado con poderes fácticos como lo son el crimen organizado y que fue todavía la mano derecha de Felipe Calderón, recomendado y legado Genaro García Luna del gobierno de Vicente Fox. Hoy sabemos que el gobierno mexicano se comportó materialmente como un cártel. El cártel del gobierno apoyando al cártel de Sinaloa en contra de los demás cárteles de la droga en todo el país. Eso es lo que pasó, pero Vicente Fox nos dice, por lo menos había orden y progreso. La otra cuestión que quiero compartirles, quizá menos sorpresiva, es que el Frente Nacional Anti-AMLO busca materialmente quitar al presidente, busca derrocarlo. No busca derrotarlo políticamente en las urnas, no busca ganarle la narrativa, no busca derrotarlo políticamente y materialmente a los argumentos y a la ideología que promueve el presidente López Obrador, busca derrocarle. Dicen literalmente, si Bolivia, Guatemala, Egipto y Puerto Rico lo lograron, nosotros también. Presumen en su página y aseguran que la Constitución mexicana los avala para pedir su dimisión. Su filosofía se apoya en el libro de La dictadura a la democracia de Gene Sharp, que explica cómo hacer una revolución sin violencia, propone 198 técnicas para hacerlo. Quieren quitar al gobierno. Cuando hablan de Bolivia, Guatemala, Egipto, Puerto Rico, no están hablando de la emancipación material de la población en contra de poderes fácticos económicos locales e internacionales que quisieron imponerse en contra de la voluntad de la gente. No están hablando de que el pueblo boliviano, por ejemplo, para hablar de uno de estos casos, recuperó su democracia después de un golpe de Estado, material facilitado por organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, que participará, por cierto, en las elecciones, y que a continuación tenemos una nota sobre ello. No están hablando de eso, no están hablando de quitar a gobiernos autoritarios, están hablando de la idolatría a los gobiernos autoritarios. Esto es lo que promueven, esto es lo que quieren, esto es lo que promulgan. Esto es el verdadero proyecto de nación de la derecha. No cerremos los ojos, por favor. No nos vayamos por eufemismos, por simplicidades, por buenos y malos, por filias, por fobias, por partidos políticos. Vayamos por la realidad material, por la historia. Cuando veamos la historia, cuando atemos sus argumentos a la realidad, vamos a ver mucho más fácil detrás de la fachada simplista, de las palabras, de los eufemismos como democracia, como instituciones, como... Jamás les interesó eso. Les interesó llegar al poder para perpetuar el poder. Y llegando al poder, el saqueo material y sistemático de los recursos de todos a favor de unas pocas manos. ¿Cómo va el rancho Fox? Por cierto, cuando llegó al poder era eso, un ranchito, por ahí, ¿no? Algunas piezas de, unas cabezas de ganado, todo bien, todo normal. ¿Cómo está hoy el rancho Fox? ¿Qué dicen los amigos de Fox? Eso es la ideología de la derecha. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.